Los principios SOLID son unos principios que usualmente son enseñados con lenguajes como Java, porque justamente fueron concebidos con la programación orientada a objetos en mente, pero aún así hay muchos de este conocimiento, de estos principios que podemos aplicar en lenguajes funcionales como lo es React. Es por eso que vamos a ver hoy algunos ejemplos de cada uno de estos 5 principios y cómo los podemos aplicar en código de React. El primero de los principios SOLID es el Single Responsibility Principle o el principio de responsabilidad única, que dicta que una clase solo debería tener una sola razón para cambiar. Dentro del contexto de React, podemos decir que un componente, función o bloque de código solamente debería tener una única responsabilidad, trabajo o propósito. Por cierto, para ejemplificar cada uno de los ejemplos, vamos a trabajar o vamos a ver código de una pequeña aplicación de tareas que justamente creé solamente para este video. Así que vamos a ello. Empecemos entonces con el primer principio, que es el de responsabilidad única. Como pueden ver acá tenemos, a la izquierda tenemos el código que viola los principios SOLID. Entonces decimos que este archivo, que usualmente es el punto de entrada para la aplicación de React, que es el app.tsx. Bueno, por cierto, estoy utilizando TypeScript para ejemplificar de mejor manera los principios. Entonces, como podemos ver, tenemos esta aplicación o tenemos este archivo que es el app.tsx, que es usualmente el punto de entrada en las aplicaciones de React. Y hace muchísimas cosas diferentes. Por ejemplo, establece los estados que utiliza la aplicación, manda a llamar desde el almacenamiento local las diferentes tareas o los diferentes to-dos que pueden existir, si es que acaso existen. También manda a llamar qué tema tiene establecido el usuario, si lo tiene en dark mode o si no lo tiene así. Y también renderiza las diferentes componentes dentro de la aplicación. Como ven, pues tenemos muchísimas cosas dentro de un mismo archivo. Claramente estamos violando el principio de la única responsabilidad. Lo correcto es que el app.tsx sirva justamente solo para ser el punto de entrada de nuestra aplicación. En cambio, si vemos el código del ejemplo que sí cumple con los principios SOLID, vemos lo que usualmente sería el punto de entrada o el app.tsx de un programa de React, en el cual simplemente tenemos o mandamos a llamar el componente principal, que es el to-do app, y que usualmente también está envuelto en diferentes proveedores de contexto. Como en este caso tenemos el proveedor del tema, tenemos el proveedor de los to-dos o de las tareas, como to-do provider. Por cierto, aquí están las dos aplicaciones, el ejemplo con el código que incumple Solid y el ejemplo con el código que sí lo cumple. Y es exactamente, bueno, casi lo mismo. Hay unas pequeñas diferencias, pero en general es exactamente lo mismo, solo que un código está muy mal hecho y otro está cumpliendo con toda la teoría y los principios de Solid. Entonces, en el ejemplo, bueno, si entramos, por ejemplo, al proveedor del contexto del tema, vamos a ver diferentes funciones o diferentes métodos dentro de este proveedor. Tenemos un useEffect que se encarga de revisar cuál es el tema que tiene activado el usuario y así activarlo. También tenemos otro método que cambia entre el tema claro y el tema oscuro. Y ustedes podrían decir, hey, pero este proveedor o este archivo no está haciendo una sola tarea, que está haciendo varias. No estamos diciendo que está trayendo el tema y también está manejando el cambio entre ellos. Pero no necesariamente el principio de responsabilidad única no significa o no dicta de que un archivo solo va a tener un input y un solo output y más nada, o una función y nada más, sino que se debe de encargar de una sola responsabilidad, en este caso de manejar el tema que el usuario está seteando en la aplicación. También cabe destacar de que si bien se podría modularizar aún más y hacer componentes o funciones más pequeñas en diferentes archivos, tenemos que saber tener un balance entre cuando estamos siendo exagerados con la cantidad de modularidad o la cantidad de componentes que estamos creando, porque tampoco vamos a crear un componente de una línea o de 3 líneas por cada función que tengamos. Se nos haría una cantidad gigantesca de archivos. El segundo principio es el principio de open closed
o de abierto y cerrado. El principio de abierto y cerrado. Esto nos dicta que las entidades de software, sean clases, módulos, funciones, etcétera, deberían de estar abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. Lo que significa de que deberíamos de poder extender el comportamiento de dicho componente o de dicha entidad sin necesariamente modificarla. Para ello, el ejemplo que les traigo es el de estas pequeñas medallas o pills, como lo queramos llamar, para las diferentes prioridades que tenemos para las tareas. Un ejemplo, voy a agregar otra tarea que se llama To 4 y voy a decir que tiene prioridad high o prioridad alta. Lo agregamos, si ustedes ven, esta tiene un color rojizo, este es verde y esta es amarillo, casi naranja. Si ustedes ven acá en el código malo, tenemos una función que dice si la prioridad, y esto está dentro del archivo todoitem.tsx, que es justamente digamos, la fila de la tarea o el to do. Entonces, tenemos este método que dice getBatchColor, que se encarga de, dependiendo de la prioridad que se seleccione para la tarea, ponerle un color diferente. Si es low, ya vimos que le va a poner un color verde. Si es medio, le va a poner el color amarillo. Y si es rojo, perdón, y si es alto, le va a poner el color rojo. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos tener algún otro nivel de prioridad? Digamos que urgente. Y le queremos poner un color muy, muy, muy llamativo. No sé, un color X. Tendríamos que venir y agregar el otro color aquí. Digamos que viene a ser un else if priority es urgente. Entonces vamos a devolver un color, no sé. Por el momento voy a dejar este, pero puede ser un color cualquiera. Ustedes ven, por cada uno que quisiésemos agregar, tuviésemos que venir y modificar este archivo y agregar una línea adicional. Y este getBatchColor se le está seteando aquí en el estilo, en los estilos del batch, para ponerle el color del background, simplemente. Ahora, en el ejemplo bueno o el que está optimizado, lo hacemos un poco diferente. Simplemente estamos seteando un listado o diferentes clases que tenemos en un archivo CSS, ya se las voy a mostrar, en el que al final del nombre de la clase tiene la prioridad que pueden llegar a tener las tareas. Entonces, no importa qué otras prioridades lleguen a existir, nosotros podemos extender la funcionalidad de los diferentes colores dependiendo de la prioridad sin tener que venir al todoitem.tsx y agregar más líneas de código dentro del componente porque no las necesita. Entonces, si revisamos el archivo CSS que está conectado pues, a toda la aplicación, vemos las diferentes prioridades o los diferentes niveles de prioridades que pueden tener las tareas. Aquí tenemos el low, medio y alto. Simplemente nos tocaría agregar otro nivel de otro color conforme a la prioridad que queramos tener más adelante, sin tener que modificar el componente que renderiza los to-dos, no las tareas. El siguiente principio es el principio de sustitución del listCof, el cual dicta que las clases, componentes, ya sabemos, entidad de software que sean derivados o hijos, puedan ser sustituidos directamente por la entidad padre del cual se derivaron. Para este ejemplo, de nuevo, vamos al archivo todoitem.tsx y podemos ver que este componente está siendo llamado en el ejemplo malo, viene o es llamado desde la lista de to-dos, tal cual. Y recibe pues todos estos props que entre todos ellos va justamente un arreglo con todos los to-dos. Entonces entramos nuevamente acá y vemos que tiene diferentes métodos que de por sí está violando la responsabilidad, perdón, el principio de responsabilidad única. Pero no nos enfoquemos en eso, sino enfoquémonos en este método específico que tenemos acá. Este método
está diciendo de que, o está suponiendo de que los to-dos, como les decía, vienen en este prop, son un arreglo. Por eso le estamos aplicando directamente este método de arreglos que es el punto map. Pero entonces, ¿qué pasaría si en lugar de recibir un arreglo, por alguna razón, este recibe o alguna otra estructura de datos como un hash map? Inmediatamente se va a romper. Es decir, no lo podemos reutilizar en ningún otro lado. Entonces, si nos vamos al ejemplo bueno, vamos a ver de que en lugar de recibir, perdón, en lugar de definir el método y esperar que sea un arreglo, simplemente recibe un método que es el onToggle y él lo va a invocar para marcar o desmarcar los diferentes todos de esta manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia o de qué forma se está cumpliendo el principio en uno y en otro no? Y es que justamente este todoitem.tsx retorna, si podemos ver acá, un elemento o un list item que contiene un input en el cual se está utilizando el toggle to do, el método toggle to do. Igual acá, ¿no? Está por acá on toggle. La diferencia está en que a este de acá, este componente no podría simplemente recibir estos to-dos y hacer lo que este componente hace porque tiene lógica adicional, mientras que este de acá simplemente está recibiendo esta función on toggle de su padre y directamente se pasa al input, que es a la clase de la cual está supersediendo todo este componente personalizado, digamos, que tenemos. Entonces, puede ser reemplazado directamente, no hay ningún problema, y puede ser reutilizado en cualquier otro contexto, como cualquier otra estructura de datos, no necesariamente un arreglo, y va a funcionar de la misma manera, siempre y cuando, obviamente, se le pasen los métodos correspondientes con los cuales él trabaja, ¿no? El cuarto principio es el principio de Interface Segregation o el de segregación de interfaces, que dicta que no se debe forzar a ningún cliente a implementar una interfaz que no es relevante para ellos. Y en el caso de React, este es un ejemplo que les voy a mostrar, no deberíamos de tener props en componentes que no los utilizan. Para este ejemplo, curiosamente, les voy a dar el ejemplo malo en el código que debería estar bien, pero no lo está. Si ustedes ven, estamos envolviendo nuestro componente principal, que es el To-Do app, en este proveedor de los to-dos, que se encarga, si ustedes ven acá, en calcular diferentes valores o estadísticas de los to-dos. Por ejemplo, el total, cuántos están activos, cuántos están completos. Y estos están siendo utilizados para justamente estos botones y estos contadores que están aquí abajo. Esto envuelve al To-Do app para poder tener acceso a ellos a través de este proveedor de contexto, ¿no? O de este hook personalizado, mejor dicho, que es el use to do. Entonces, en esta variable de stats están viniendo las estadísticas de cuántos tenemos completos, cuántos aún están completos y el total. La forma que estamos violando en este componente el principio de segregación de interfaces es que si ustedes ven, esta variable no es utilizada por este componente de todoapp.tsx, sino que está siendo simplemente pasada como props a otro componente dentro del todoapp.tsx. Ven acá tenemos el total, cuántos activos y cuántos completados. Y están como stats.total, stats.active, etcétera, etcétera. Y aquí venimos, los recibimos, simplemente los utilizamos para renderizar las estadísticas que, como ya les mostré, están aquí abajo. Esto no es correcto porque no los necesita. Este componente de todoapp.tsx no lo utiliza para nada. Entonces nosotros podríamos simplemente quitarlo de acá. Por el momento vamos a tener un error porque nos va a decir que le está esperando esas variables. Pero lo que vamos a hacer es quitarla de acá. De hecho, vamos a copiar todo esto. No es esta. Esta vamos a copiar. La quitamos de acá. Y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Los ponemos acá. Obviamente ya no los recibimos como props. Entonces los vamos a quitar de acá. Va a quedar vacío. Y aquí necesitamos también el use to do, que es este
contexto personalizado. Y aquí vamos a decir stats.total, stats.active y decimos stats.completed. En teoría, con este cambio que acabamos de hacer, bueno, acá nos está diciendo de que esto está esperando. Vamos a ir a cambiar esta interfase, porque en realidad ya no va a esperar nada. Mientras la vamos a dejar vacía. Pero en teoría ya no necesita recibir nada de su padre. Y solo aquí, donde se está necesitando, donde se utiliza realmente esta variable de stats, es donde vamos a llamar este custom hook y vamos a mandar a llamar la respectiva variable. Entonces, si vemos nuevamente la aplicación, aquí en esta to-do 1 la vamos a agregar y aquí está. Seguimos teniendo los contadores de forma correcta. El último principio solid es el de dependency inversion o el de inversión de dependencias. Este dicta que los módulos o los componentes de alto nivel no deberían de depender de módulos de bajo nivel, sino que ambos deberían de depender de una abstracción o de abstracciones. En el todoitem.tsx podemos ver que tenemos dependencias del local storage. Es decir, estamos utilizando métodos y el almacenamiento local para mandar a traer elementos, para guardarlos, para almacenarlos. Todo el local storage se considera como un componente de bajo nivel. El problema acá está en que si nosotros ya no simplemente guardásemos las tareas en el almacenamiento local y quisiésemos guardarlos, no sé, en una base de datos a través de un API, de un endpoint, como fuese, se nos va a hacer muy complicado hacerlo porque estamos dependiendo directamente en este componente del local storage, de un componente de bajo nivel. En lugar de ello, deberíamos de depender de una abstracción y ya se lo voy a mostrar acá. Vamos de igual manera entonces vamos al ejemplo del código bueno y podemos entrar a la carpeta de servicios y vamos a ver un archivo que se llama local storage to do service, que este servicio se encarga de mandar a traer y mandar a guardar los to-dos o las tareas en el almacenamiento local y no directamente lo hace el archivo que renderiza y maneja pues cada uno de los to-dos en la interfaz. De esta manera, este to-do service, si ustedes nos vamos al app.tsx y lo estamos pasando aquí como to-do service, que viene del local storage to-do service, pero de igual manera, si lo quisiésemos cambiar a que no fuera solamente el local storage, podríamos crear un archivo muy parecido a este que se encargue de llamar a un endpoint o a un API con diferentes endpoints, ya sea para guardar o para mandar a traer los to-dos y las tareas, y simplemente lo reutilizamos acá. Lo cambiamos por el to-do service que tenemos acá. Entonces, si ustedes ven tanto el componente que renderiza los elementos las tareas, que es este to-do item, como el servicio del local storage, dependen de esta abstracción que tenemos acá como un servicio aparte. Con esto, mi gente, espero haberles podido dar buenos ejemplos de cómo podemos aplicar los principios Solid, que es, como les decía al inicio, no son específicamente para React, porque React es un lenguaje de programación funcional, pero aún así nos puede ayudar mucho a escribir código limpio y que nuestras aplicaciones o el código, la estructura en la que estamos trabajando, sea más ordenada y sea mucho más fácil de mantener y escalar. Díganme qué otros temas quieren que hablemos en el futuro, pero traerles más contenido de este tipo. Ahora voy a tratar de enfocarme también un poco más en React porque he estado trabajando con este por el último año y he aprendido muchísimas cosas. He visto cosas muy feas y también he hecho cosas muy feas de las cuales he venido aprendiendo y espero poderles ayudar a ustedes a que no cometan todos estos errores y estos problemas en los que yo he estado y he también logrado sacar los codebase en los que he estado. Así que les agradezco, como siempre. Nos vemos la próxima.